Continuamos con nuestra lectura comentada del libro del Apocalipsis. Comentamos ahora el capítulo 13, de los versículos del 11 al 18. Se nos habla aquí de la segunda bestia que sube de la tierra y que es el profeta de la primera bestia. El vidente contempla todavía otra bestia. Ya no es la primera, ahora es otro segundo ser, otra segunda bestia. Pero esta no sube ya del mar, sino de la tierra. Por su aspecto exterior semeja un manso y pacífico cordero, pero su verdadera naturaleza es la del dragón, y se pone de manifiesto en lo que habla. Todavía más, parece que esa es su única función. Por eso dice: vi luego otra bestia que surgía de la tierra. Sus dos cuernos parecían de cordero, pero hablaba como una serpiente. Si se fijan, este falso profeta pues imita ser un cordero, pero habla como dragón. Si nosotros queremos ver un poquito, ¿verdad?, esta cuestión de los símbolos, que yo sé que a muchos les gusta, les llama la atención. La primera bestia tenía 10 cuernos, en esta ocasión tiene 2. Obviamente son los 12, que es una manera de simbolizar la totalidad o presumir que se tiene la totalidad del poder. Satanás presumiendo que tiene pues todo ese poder. Ejerce todo el poderío de la primera bestia al servicio de ésta y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Esta bestia pues no es una entidad pública, sino espiritual y religiosa. En la primera veíamos que simbolizaba el poder del Estado, el poder político. En esta ocasión ya no es político. Está totalmente al servicio de la potencia política, simbolizada en la primera bestia. Es como si ésta estuviera sometida a la primera, con cuyo poder puede contar sin restricciones. Su misión específica consiste en propagar el culto a la primera bestia. Este es como un súbdito de la primera, a la que rodea de una aureola de religiosidad, tratando de consolidar así el poder de aquella y hacerlo definitivo. Esta bestia es como si fuese el profeta, la voz de la primera bestia. La pregunta es: ¿quién es esta segunda bestia? Pues mira, realmente es muy difícil discernir con precisión. Pues tiene un parentesco con el dragón. Es, como le acabo de decir, es como el profeta de la primera. Es la boca de aquella bestia del mar, es como el que hace las veces del primero. Para mejor cumplir ese cometido, esta bestia recibe del dragón el poder de hacer grandes milagros. Dice el texto: realiza grandes signos, hace bajar fuego del cielo a la tierra en presencia de la gente. Aquí pues está claro que el autor podría estar pensando en algún tipo de artes mágicas, hechicerías, como se acostumbraría en la época. De hecho dice: hace bajar fuego del cielo. En el Nuevo Testamento, ¿verdad?, en aquel relato de Pentecostés, nosotros tenemos que quien hizo bajar fuego del cielo fue en aquella escena de Pentecostés. Así que esto es como un mimo, como una imitación falsa, por eso, de aquello que habíamos visto. Es un signo principal, no como castigo, sino para extraviar a los hombres. Ese es el propósito de la bestia. Ese es el propósito de Satanás. No busca otra cosa sino que hacer extraviar, que los hombres se pierdan, que pierdan el camino de Dios. El libro del Deuteronomio establecía lo siguiente: si surge en medio de ti un profeta o un vidente en sueños y te ofrece una señal o un prodigio,
y llega a realizarse la señal o el prodigio que te ha anunciado y te dice, vamos detrás de otros dioses a servirles, no escucharás las palabras de ese profeta o de ese vidente en sueños. Es que Yahvé te pone a prueba para saber si verdaderamente amas a Yahvé vuestro Dios. La pregunta es, ¿somos nosotros tan sabios como para discernir muchas veces, elegir, o en vez de elegir a Dios, elegimos por esas imitaciones, esos ídolos que se nos ponen delante a nosotros, que son como sirenas encantadas, ¿no? Que atraen para nosotros y que pensamos que sí por ahí, cuando realmente son engaños del demonio para poder cautivarnos y extraviarnos del camino, porque esa es la misión aquí, como la presenta el Apocalipsis, la misión de la bestia, extraviar a los hombres de Dios. Podríamos entonces pensar aquí en un antipentecostés. Pentecostés trajo unidad, Pentecostés trajo vida, Pentecostés fue aquel fenómeno donde el Espíritu de Dios se manifestó de una manera. Los hombres deben fabricar una representación del poder y adorarla después. Una imitación falsa del Pentecostés cristiano, pues el dragón infundirá espíritu a esa obra hecha por mano de hombre. El dragón, dice, le dará fuerzas nuevas. Volvemos. Es como ir en contra de aquello que habíamos visto en Pentecostés. Es una parodia del culto. La adoración en el cielo procede del amor. La adoración de la bestia procede de la presión. Son dos cosas distintas. Una viene por el amor, la otra viene por la presión. Satanás nos presiona, busca la manera de engañarnos. En cambio, el adorador de Dios lo hace porque lo ama, lo hace porque lo desea, lo hace porque quiere unirse a Él. Y así nos dice el versículo 14, que seduce a los habitantes de la tierra, es lo propio, la seducción, ¿no? Con los signos que le han permitido realizar al servicio de la bestia, diciéndoles que hagan una imagen en honor de la bestia que revivió a pesar de haber sido herida por la espada. Tales prodigios, esos que la bestia hace, causan cierta impresión en la masa y llevan a adorar a la primera bestia. Cuando nosotros vemos la grandeza muchas veces en el mundo y el demonio va seduciendo a los hombres. De los prodigios que el anticristo obrará con el poder de Satanás y del influjo seductor que ellos ejercerán entre los que no son del número de los elegidos, Pablo hace mención en la segunda carta a los tesalonicenses, hablando de aquel que seduce el mundo. Aquel que seduce el mundo, el anticristo, que dice que obrará señales y prodigios. Para los antiguos, pues no se podía concebir pues un culto sin imágenes. Así lo vemos en las religiones antiguas, donde habían imágenes de todo, incluso en la religión romana, griega, pues eran las imágenes de todo. Por eso aquí entonces el falso profeta hace que los hombres fabriquen una imagen, que levanten una imagen a la bestia del mar y que sea como ese símbolo visible, pues para manifestar esa presencia y el poder divino del imperio. Le concedieron el poder de infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. A esta imagen del profeta, el profeta le comunica la capacidad de hablar. De la creencia en estatuas que hablan, que pueden hacer prodigios, se tienen múltiples testimonios en la antigüedad. Pero anyway, no vamos a entrar en eso. Esta estatua, que tiene la capacidad de hablar,
ahora su profeta exige, bajo amenaza de muerte, que se les rinda adoración. Es decir, se ha creado una estatua y ahora esta bestia, adórenle. Reclama un culto religioso para el poder político, que es la primera bestia, que pretende ser divino. Recuerden que si aquel primer poder, aquella primera bestia, que es símbolo del ese poder cívico estatal del Estado, del imperio, ya al principio habíamos dicho cómo Domiciano se atribuía a sí mismo ser Dominus et Deus, Señor y Dios. Obviamente esta bestia lo que hace es impulsar al culto, al gobierno, al imperio, al emperador, que es el que los está subyugando. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino solo quien lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Entramos aquí en un terreno del que se ha escrito y han hecho correr tinta por mucho. La famosa marca de la bestia, de la cual se han dicho muchísimos disparates, y yo no voy a entrar aquí en todas las discusiones. Ustedes, ¿verdad?, pueden después, yo les voy a decir la interpretación, una de ellas, de las más correctas, ya después usted verificará, pero de ellas se ha tergiversado realmente lo que se dice en este texto. Dice, para evitar que algunos se exima de rendir culto a la bestia, el profeta entonces va a exigir que todos lleven en la frente o en la mano alguna señal distintiva que los acredite como partidarios de la bestia. Yo llevo la marca, yo soy partidario de la bestia. Según Apocalipsis, en el capítulo 22, que veremos ya casi al final, y ya hemos visto en el capítulo 3, cuando se hablaba de aquellos seguidores del Cordero que llevaban el nombre de Dios en la frente, llevaban grabado el nombre de la frente, pues esto es como la contraparte. Los seguidores del Cordero llevan grabados, llevan impreso en su frente el nombre de Dios. Ahora los seguidores de la bestia pues van también a llevar una marca. La marca pues viene a ser como ese sello oficial. Lo llevan en la mano derecha, ya les he dicho que es la donde se realiza la acción, mientras que en la frente es la metáfora de la personalidad, es lo que lo va a identificar. Estos dos grupos siguen siendo el de los adoradores idólatras y codiciosos y el de los verdaderos religiosos en espíritu y en verdad. Por eso se van a distinguir los seguidores del Cordero y los seguidores de la bestia. En la trama que nos está presentando el Apocalipsis, aquí no hace otra cosa que preparando el terreno para esa gran batalla, para esa gran lucha final entre Satanás y Jesucristo. El distintivo que todos los habitantes del imperio deben llevar impreso es el nombre de la bestia o la cifra que equivale. Por eso aquí me dice, aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. ¿Cuál es ese nombre? Se da entonces el número de la bestia. Se invita al lector a que, sirviéndose de tal cifra, descubra su verdadero nombre. Si nos limitamos, ¿verdad?, a lo que dice el texto, pues hay que entender, hace falta, si se quiere pertenecer sin ambigüedad a la iglesia que rechaza a la bestia y a su icono, hay que tener sabiduría, saber discernir realmente quién es la bestia. Pero más importante que identificar la bestia es más importante que descifrarla.
¿Cómo la vamos a identificar? Los cristianos tienen mucho que hacer si no quieren dejarse arrastrar, aunque sea sin darse cuenta, a orillas peligrosas, a las orillas arenosas donde es temible hundirse. Por eso, más que nosotros saber o identificar, pues mira, el 666 es fulano, o es sutano, o es perencejo, o es el otro, donde la bestia se está manifestando. ¿Quién es la bestia para mí en este momento? El 666 es la cifra de cualquiera que por encima de los nombres propios, de los tiempos y de los lugares corresponda a la descripción de la bestia. Repetimos, por encima de nombres propios, por encima de nosotros decir la bestia es Nerón, o la bestia es, como han llegado a decir, que es el Papa, o que es el otro, o que es aquel, o que es esta, o que es Ellen Goldwhite, que llegó a decir que era el vicario de Cristo. Y de los lugares, pues miren, ¿quién es la bestia? Claro está. Hay una tradición, bueno, una historia, una leyenda o tal o cual, que es la historia del Nero Redivivus, es decir, Neón revivido. Voy a tratar de contarla un poquito más adelante, cuando tenga que hablar de los reyes y los tronos, etcétera, etcétera, que me habla en el capítulo, creo que es el 17 por ahí, 16, 17, porque ahora me voy a centrar específicamente. Se ha identificado a esta bestia, en este caso el 666 con Nerón. ¿Por qué? Según la gematría bíblica, este procedimiento sustituye el nombre por su valor numérico. Era algo que se acostumbraba mucho en la antigüedad. Por eso se le llama la gematría. Se explica que con el correr de los años se llegó a tener gran cantidad de interpretaciones del número 666. Ya en tiempos de San Ireneo se conocían varias, tales como Euantas, Lateinos, distintos nombres a los que se identificaban con el 66. Pero entre todas, la que cuenta con mayor acogida es la que lleva el nombre de Nerón. Si partiendo del valor de las letras que tienen en el alfabeto hebreo se computan las formas, o mejor, las letras como forman el nombre de Nerón César, que es lo que ven ustedes ahí, claro, no van a ver las vocales, porque según la gematría hebrea, Nerón a la izquierda, N50, R200, W6, N, me da 306. César, que serían las tres consonantes, 100, 60, 200, pues 306 y 360 me da al 666. Contra esta interpretación, pues algunos han dicho que hay otras versiones, pero esta versión, donde se identifica a Nerón con el 666, va a coincidir con otras especulaciones, o no con especulaciones, con otra manera, lo que el autor del Apocalipsis nos va a presentar más adelante, cuando nos hable de las persecuciones, cuando nos hable de aquel que estuvo muerto y revivió. Al tratar entonces de unir ambos textos, pues nos vamos más de acuerdo con esta, identificar al 666 pues con Nerón César. Y pasamos entonces a esta liturgia de clausura, que viene, como siempre le he dicho, que cada vez que se va a cerrar un septenario, pues tenemos una liturgia de clausura que es como una bisagra entre una y otra escena. Esta escena es el reverso del capítulo 13. Muestra al vidente la suerte de la Iglesia de Cristo, que en medio de la gran tribulación ha permanecido fiel a Dios y que está confiada únicamente en su protección. Llegamos así al capítulo 14. El Cordero y su séquito en el monte Sión.
Ya hemos visto la batalla ya en el capítulo 12. La mujer, la bestia que espera el parto para matar al niño, no lo logra. La mujer se va al desierto. Luego aparece el dragón. Después del dragón aparece la bestia del mar, la bestia de la tierra. Y ahora tenemos esta visión donde aparece el cordero sobre el monte Sión. Dice: seguí mirando y pude ver un cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. Lo acompañaban 144.000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. El monte Sión de que aquí se habla no es el celestial, sino el de la tierra, el monte Sión terreno, ya que los 144.000 no representan la cristiandad que ha conseguido el cielo, sino la que todavía permanece expuesta a los ataques del mundo enemigo de Dios. Por eso decíamos que era toda la humanidad, los que están en el cielo, pero también los que todavía no han llegado. Son evidentemente aquellos mismos que fueron sellados en el capítulo 7, como los seguidores, como el cortejo, como los acompañantes del Cordero. Esos son los que llevan también grabados en la frente el nombre, el sello, el nombre del Cordero. No se trata entonces del monte Sión como un punto geográfico donde se levantaba el templo, sino de un sitio idealizado, pensado, imaginado, donde la comunidad de Dios haya amparo y protección en la prueba. Ahora que viene el momento duro, ahora que viene el momento de la prueba, pues nosotros estamos seguros en Sión. ¿Por qué se le llama así? Si a tal lugar se le da el nombre de monte Sión, se explica por el hecho de que en la apocalíptica judía se esperaba que en el monte Sión sería donde el Mesías tendría que reunir en torno a sí a toda la comunidad escatológica. Es decir, en el momento del juicio, Dios reuniría a todos sus seguidores en el monte Sión. Esa era la mentalidad, eso era lo que se pensaba en la época. Esta esperanza se basa en profecías como la del profeta Joel, capítulo 3, versículo 5, y capítulo 4, versículo 17, según las cuales en los días terribles del juicio, Sión será el lugar de refugio para todos los que temen a Dios. Por eso estar en Sión es estar seguro, estar en Sión es estar protegido. Estar en el monte Sión significa que después de haber rescatado a los suyos de la tierra, en el momento de la dura prueba, Dios está cerca para protegerlos. Por eso, cuando se desarrolla la batalla, o estamos en el monte Sión, o como veremos más adelante, o estamos en el Armagedón. Como dirigido al cortejo del Cordero, ahora resuena un himno. Oí entonces un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo de aguas caudalosas o al fragor de un gran trueno. El sonido que percibía era como de citaristas que tañerán sus instrumentos. Este coro, obviamente compuesto por ángeles, es tan fuerte y poderoso que resuena como el murmullo de muchas aguas. Por eso dice parecido al estruendo de aguas. Y es un cántico nuevo, ya como aquel que habíamos visto anteriormente. No se da a conocer el texto del himno, solamente se dice que es un cántico nuevo. Quizás se trata de un canto de alabanza para celebrar la redención obrada por Cristo. Es un canto que nadie puede aprender. Dice, cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico excepto los 144.000 rescatados de la tierra.
Este hecho de que nadie lo pueda aprender debería significar aquí simplemente que solo el cortejo del Cordero estaba en capacidad de escuchar y de comprender el himno de los celestes cantores. Es decir, solamente aquellos que siguen al Cordero es como si solamente ellos tuvieran la capacidad de escuchar. Claro, es como si fuese un lenguaje, solamente el lenguaje con el Cordero. Es solamente esa comunicación con Dios exclusiva para los hijos de Dios, para los seguidores del Cordero. ¿Quiénes son? Pues aquí nos da 3 explicaciones. Son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Son las personas rescatadas como primicias para Dios y para el Cordero, en cuya boca no se encontró mentira. Una resaltación, por así decir, de la virginidad, los que no se han manchado con mujeres. Claro, que hay un sentido un poco antiguo donde se tenía un aspecto un poco tabú de lo que era esa relación y se ve el sexo desde ese punto de vista, y de estar con mujeres era como mancharse, que no es la perspectiva ¿verdad?, de Cristo ahora, sino pues no se han manchado, permanecen vírgenes. Representan entonces a todos los fieles de Cristo en general, que deben pasar por la gran tribulación de 3 años y medio. Segundo, son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Ya en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 38, y en el capítulo de Marcos, capítulo 8, versículo 34, hay como una referencia, son aquellos que sigan a Cristo e indican el ir en pos del Cordero por el camino del sufrimiento. El que quiera seguirme, es el evangelio del seguimiento de Cristo. Pues estos que están ahora son los que han seguido al Cordero. Y en tercer lugar, son los que fueron rescatados de entre los hombres. Ahora, pues son propiedad de Dios. Son propiedad del Cordero. Como dirá el libro de Jeremías, son posesión sagrada de Yahvé, como fue Israel. La primicia de sus frutos es lo mejor de Dios, los que Dios ha rescatado para sí mismo. Pues miren, son los 144.000 que ya habíamos visto. Es el conjunto de los cristianos, sea cual sea su procedencia. Son estos que representan el nuevo pueblo de Israel. Son aquellos que han elegido la alianza. Son los hijos de Dios. Les invito a que lean la síntesis del tercer septenario. Este aparece en la página 52 del folleto de su clase, y hago una aclaración, por favor. Vayan leyendo esta síntesis, porque en ellas ustedes podrán entender, ¿verdad?, en la perspectiva general, una visión general de lo que se ha comentado, porque aquí en los comentarios que yo estoy haciendo con ustedes, pues vamos verso por verso. Pero es importante que, como dice el refrán, ¿verdad?, nos metamos tanto dentro del bosque que no podamos ver los árboles y nos quedemos solamente en los detalles. Por eso esta síntesis que aparecen, que tienen ustedes en los folletos, en el folleto, pues nos da una idea de qué fue lo que vimos en todas esas escenas pasadas. Por eso no dejen de leerlas. Dice, por ejemplo, los hombres tienen necesidad de Dios. Este sentimiento muy común es raramente puro, hasta el punto de que sin duda sería preferible emplear el plural. Los hombres tienen necesidad de dioses, no de cualquier dioses, sino construidos a la medida de sus requerimientos. Y así sucesivamente, pues vamos viendo lo mismo que leímos, lo mismo que hemos comentado, pero en un párrafo, pues donde se nos da la idea general, que por supuesto aquí no puedo leer por cuestión de tiempo.